Parafraseando a Garcilaso, como decíamos ayer, vamos a continuar con las materias que nos puedan resultar de interés. Vamos a darle un pequeño repaso a esas nociones de derecho disciplinario que muchas veces por desinformación o simplemente porque no se hallan al alcance de todo el mundo nos pasan desapercibidas. Es una materia, considero, particularmente interesante para todos aquellos mandos de las escalas medias que desempeñen funciones técnicas, o para opositores avanzados, o simplemente para todos los que deseáis saber un poco más sin ningún motivo en especial. Vamos a empezar con el concepto de información reservada. Adelante pues. Bueno, pues respecto a esta figura, la información reservada, que tanto interés entiendo que reviste, lo primero que cabe decir es que hay que situarla, por supuesto, en el ámbito del derecho público y más concretamente del derecho administrativo, y además en su vertiente sancionadora, en la rama de derecho disciplinario. Sabemos que los funcionarios públicos pues están sujetos a la administración a la que pertenecen, en la cual prestan sus servicios, por una relación estatutaria que obviamente comporta derechos y deberes y obligaciones. El incumplimiento de estos últimos puede dar lugar a activar mecanismos de responsabilidad que generalmente deberían materializarse en la instrucción de un expediente disciplinario, es decir, en ese conjunto formal de actuaciones indagatorias, inquisitorias que la propia administración practicaría para depurar esas presuntas responsabilidades. Bien, pues dicho esto, lo primero que hay que saber es que la información reservada constituye una fase previa a la instrucción de ese expediente disciplinario y potestativa, no siempre obligatoria. En ese sentido, nuestra legislación pues la ha mencionado tradicionalmente siempre un poco de puntillas. El legislador no ha sido especialmente extenso a la hora de pronunciarse sobre ella. Por ello encuentra sus precedentes más remotos, más lejanos, en la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958 y más concretamente, sin citar la legislación autonómica, entendemos que cada comunidad autónoma, pues en la medida que lo ha entendido procedente, pues ha procedido a legislar en este sentido, pero en la legislación del Estado, en el Real Decreto 33/1986, el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado, lo contempla, eso sí de manera muy lacónica, y en la Ley Orgánica 4/2010, ya circunscritos especialmente al ámbito de las fuerzas y cuerpos de seguridad, os decía, en la Ley Orgánica 4/2010 de régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía, que es la que se aplica a los funcionarios de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Bueno, debemos saber que se trata de una técnica que se emplea principalmente para esclarecer los hechos antes de proceder a la apertura formal de un expediente disciplinario. No debemos olvidar que la incoación de un expediente de estas características inevitablemente comportará siempre molestias y cierta afectación, queramos o no, a la honorabilidad, a la solvencia profesional del funcionario público afectado, que en cierto modo podría verse lesionada. De este modo, el legislador lo que ha pretendido es siempre establecer una fase previa, una especie de filtro, para poder determinar con cierta dosis de acierto si efectivamente esos hechos que han sido objeto de denuncia revisten caracteres de infracción disciplinaria, es decir, si tienen la consistencia necesaria o no. Por ello es una fase, como os decía, potestativa, indagatoria
y no preceptiva. No siempre hay que tenerla en cuenta, no siempre se llevará a cabo. Será parte de la decisión discrecional, partirá de la decisión discrecional de la autoridad que determine incoar el expediente. Este mecanismo, entendemos, está especialmente diseñado para aquellas circunstancias en las que a priori pudieran presentarse como carentes de cierta información, sobre todo en aquellos aspectos relativos a tipicidad, autoría o circunstancias espaciales o temporales. Imaginemos, por ejemplo, la queja de una ciudadana respecto a una determinada actuación policial, puesta de manifiesto sobre la superioridad del agente actuante, y en la cual pues, se limita a describirlo de manera exterior, de manera física, diciendo, por ejemplo, pues, que mide determinada estatura, o pesa tantos kilos, o que era rubio, que llevaba gafas de sol. Pero ese día, en ese turno en concreto, había varios agentes que cumplían, digamos, con los requisitos de esa descripción. Bueno, la información reservada tendría en este caso por objeto determinar a quién podría estar refiriéndose esta ciudadana, o a qué hechos en concretos, o si revisten caracteres de infracción disciplinaria o no, o si realmente llegaron a suceder. Por tanto, no conviene abusar de esta técnica, porque está especialmente diseñada para esto, para aportar la información de la cual en un principio se podría carecer. En el decreto de la autoridad competente, en el cual se ordena la apertura de la investigación, debe figurar el nombramiento de instructor y secretario, al igual que en cualquier otro procedimiento disciplinario. Ambos deben tener la condición de funcionario público y no necesariamente, aunque se permite, podrían ser también los mismos que posteriormente instruyan dicho expediente, si éste finalmente llegase a materializarse. Strictu sensu, la información reservada no forma parte, aunque sea una antesala del mismo, pero hay que decir, en honor a la verdad, que no forma parte del expediente disciplinario, del expediente sancionador. Por tanto, carece de efectos probatorios y solamente persigue buscar indicios racionales de infracción. Es decir, no tiene efectos probatorios, insistimos, y por tanto no puede prejuzgar el posterior expediente. Su estructura será pues la normal de todo expediente administrativo, es decir, se documentará cada una de las actuaciones llevadas a cabo por diligencia y normalmente estas consistirán pues en aseguramiento de pruebas, toma de declaraciones, aportación de hechos, etc. Finalmente habrá una diligencia final, una diligencia de conclusiones, una diligencia resumen, que es la que sintetizará un poco todas las actuaciones practicadas antes de su elevación, de su remisión a la autoridad que ordenó la investigación. Obviamente esta última diligencia pues contendrá la recomendación de aperturar definitivamente ese expediente disciplinario, que sigue generalmente a la información reservada, o aconsejará el sobreseimiento de las actuaciones al no haberse detectado indicios de infracción disciplinaria. Una cuestión importante es que, concluida la instrucción de la información reservada, y si de ésta se dedujesen indicios de infracción disciplinaria que abocasen a la instrucción del expediente disciplinario, pues obviamente, lógicamente, y además así lo impone de manera taxativa la Ley Orgánica
del Cuerpo Nacional de Policía de responsabilidad disciplinaria, pues lógicamente las actuaciones practicadas hasta ese momento deben incorporarse al cuerpo, al grueso de lo que en su día será el expediente disciplinario. Una cuestión que reviste particular interés es la de la publicidad del expediente de información reservada. Este adjetivo, reservada, ya de por sí pues, nos hace plantearnos ciertas cuestiones relativas a si se debe, si se puede dar traslado del mismo a la persona que en ese momento, al funcionario que en ese momento está siendo investigado. La legislación, la jurisprudencia, más bien, ha matizado y ha adecuado su doctrina en los últimos años o en las últimas décadas, hablando con propiedad, a las exigencias constitucionales del artículo 24, la tutela judicial efectiva, otorgando a la persona investigada, al funcionario, la condición de interesado. Así pues, las diligencias que se practican, las actuaciones tienen carácter reservado, secreto, incluso en algunas ocasiones se ha llegado a mantener, durante el tiempo que duran las mismas, durante el tiempo de la instrucción, de la investigación, obviamente para que ésta no sea perturbada. Pero nada obsta, y así debe ser, para que una vez concluidas el expediente sea puesto de manifiesto ante el interesado, ante aquella persona a la cual se ha investigado y que obviamente puede necesitar conocer su contenido para ejercer los derechos que tuviera por conveniente o simplemente tener conocimiento de cuánto de manifiesto se ha puesto en el mismo. Y por último, ya desde el estricto punto de vista del procedimiento, cabe poner de manifiesto que el periodo durante el cual se instruye esta información reservada no interrumpe la prescripción de la posible falta cometida, de tal modo que el tiempo sigue corriendo. Es decir, imaginemos que al final de la información reservada se deduce una posible responsabilidad disciplinaria por la comisión de una falta leve, que son las que tienen un tiempo de prescripción más corto, pues muy posiblemente todo ese tiempo que se ha gastado es tiempo que ha corrido respecto a la prescripción, lo cual es algo muy digno de ser tenido en cuenta a los efectos que procedan, obviamente. Taking shots at the enemy, I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take a new song. And you cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been chasing.